Tercera parte de la entrevista a Juan el Negro Argüello, traslados y régimen. Bueno, yo te venía comentando cómo se empezó todo un proceso de concentración de los presos políticos en un número reducido de cárceles, que había quedado, Devoto fue levantada y quedó prácticamente para lugar de concentración de todas las compañeras presas políticas de todo el país. De todas maneras, en algunos lugares quedaron algunos grupos reducidos, que eso se ve que el sistema, a medida que los iba pasando por la máquina, los iba reubicando y los traía a posteriori. Por ejemplo, en La Plata llegó primero de Mendoza y casi un año después llegó gente de San Luis, llegó gente de Santiago, alguna gente de San Juan, que también llegó en el curso del año 76. Acá, por lo que yo recuerdo, quedaron como cárceles, quedó Rawson, que era la más alejada, Resistencia, Coronda, la Unidad Penal 1 de Córdoba, del Servicio Penitenciario Bonaerense, la Unidad 9 de La Plata y la Unidad 2 de Sierra Chica. Y puede ser que haya quedado alguna cárcel provincial con un reducido número de presos, que por lo general eran presos que tenían militancia en sectores de la derecha. Por ejemplo, el Comando Paraná, que había estado con Cresto y que era una copia de lo que era la JPR, por ejemplo. Todos los traslados que se fueron dando a lo largo de la historia, hasta poco después de la Guerra de Malvinas, todos fueron traslados con violencia, con golpe, con sanciones. Hubo gente que llegaba sancionada, que iba a los calabozos directamente, que era uno de los instrumentos preferidos de los carceleros para quebrar a los compañeros que estábamos presos. Y apareció ahí una modalidad que no se puede llamar traslado, porque en realidad a los compañeros los sacaban de las cárceles bajo la supuesta modalidad de un traslado, y en realidad lo que era sacar un número determinado de compañeros a los que se le aplicaba la ley de fuga. Esto pasó ya a mediados del 76 en la Unidad 1 de Córdoba, pasó en el Chaco con Margarita Belén, pasó con el Penal de las Palomitas en el norte. No estamos hablando de uno o dos compañeros, sino de un número importante, digamos. Hubo compañeros también que fueron sacados de la Unidad 9. Acá no fueron traslados masivos, sino que los fueron sacando selectivamente. Yo había comentado que en la Unidad 9 empezó antes que en otros penales la clasificación de los presos por los niveles organizativos. Y en La Plata se armaron dos pabellones, uno el pabellón 1, que era donde estábamos todos los compañeros peronistas y de la organización Montoneros, y el pabellón 2, que estaban la mayoría de los compañeros de las organizaciones de izquierda, con mayoría de compañeros del PRT. Bueno, acá los primeros asesinatos bajo la ley de fuga en La Plata fueron el de Eduardo Cabo y Roberto Rufino Pirles, que era un compañero de la Conducción Nacional de Montoneros. Después le siguieron Giorgiadi y Rapaport. Al año siguiente Carranza y Segali del pabellón 2, que era el pabellón de los presos de la izquierda. El compañero Domínguez, que era un compañero nuestro de la JUP, que estaba en el 1 con nosotros. Y bueno, ahí hubo una campaña internacional de los familiares donde, digamos, por la presión que hubo del exterior, de alguna manera creo que se evitaron traslados masivos para aplicación de la ley de fuga. De todas maneras, esto continuó al extremo de que nosotros tenemos un registro entre presos y familiares
de 31 compañeros desaparecidos o asesinados en las cárceles. En La Plata nada más. Nosotros estuvimos en La Plata hasta el 2 de diciembre del 78. Esto obviamente genera un estado de inseguridad en el preso. O sea, en la mayoría de los penales lo que existe es una rotación permanente, cosa de que uno no se termina habituando al entorno y tampoco genera ningún tipo de relación con el carcelero que está todos los días. Entonces, pero en La Plata esto no se hizo. En La Plata, digamos, había concentración por niveles, también hubo una mayor organización de los familiares, por ahí la proximidad con Buenos Aires, y las denuncias internacionales que objetivamente presionaron al extremo de que ambos pabellones son conocidos internacionalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la OIT como los pabellones de la muerte. Pero como te decía, esta metodología de aniquilamiento físico bajo la forma de la ley de fuga o el supuesto suicidio de los compañeros se dio en casi todas las cárceles. En Coronda creo que también hubo, yo ahora no te podría apreciar con exactitud, porque en realidad este es un déficit de muchos compañeros. Nosotros no nos tomamos el trabajo, si bien hubo juicios en cada uno de los penales donde ejecutaron compañeros y nosotros los sobrevivientes fuimos testigos en la mayoría, fuimos los que llevamos el peso, junto con algunos familiares de los compañeros que habían perdido la vida. Por ahí tenemos registros de las cárceles en particular. En Rawson no hubo tantos, hubo suicidio. El primero empezó con casi el asesinato a golpes de Héctor Abel Amaya, que era un diputado radical, que terminó muriendo en el hospital de Devoto, pero llegó con muchos golpes de Rawson. Después está el caso del Torrito Benedetti. En la unidad 1 de Caseros tenemos dos casos de dos compañeros que supuestamente terminaron suicidados después de haber estado un mes en las celdas de castigo. Son el compañero Pérez Toledo, que era un compañero peronista de Olavarría, creo que era, y el compañero Schiavoni, que era un compañero del PRT, que era de Córdoba. Al poco tiempo de esta situación, en la unidad 1 fue levantada la de Caseros, que es un penal que no cumplía con las mínimas reglas de habitabilidad, de funcionamiento en el marco de lo que es las políticas carcelarias a nivel mundial. Bueno, este es el tema de los traslados. Después, obviamente, había situaciones individuales donde por ahí algún compañero lo sacaban para llevarlo a declarar a algún juzgado. Entonces, siempre estaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién sale? ¿Quién no sale? Automáticamente se ponía en funcionamiento la red de conexión con los familiares para informar quién era el compañero que era salir, que habían sacado, dónde podía llegar a ir. Esto siempre, todas las sacadas de celda, por llamarlo de alguna manera, siempre eran con dos consignas: prepara el mono o salga. Preparar el mono podía implicar un traslado fuera de la cárcel o un traslado de pabellón internamente. Salga podía significar un traslado individual con posible aplicación de fuga o el camino a la celda de castigo, donde por lo general el mínimo de sanción eran de 20 días en esa celda, donde uno prácticamente estaba en condiciones infrahumanas, digamos, además de ser sometido a castigos corporales, duchas de agua fría permanente, baldazos de agua fría en esa celda que eran cubículos, porque no se podía caminar, había 3 pasos para un lado y 1,5 pasos para el costado. No había colchón, no había nada. Esto era un sistema que se aplicaba en todas las cárceles, el sistema de castigo en la celda, en lo que nosotros llamamos los chanchos. Se conoce comúnmente como los chanchos, que son las celdas de castigo. Esto más o menos con el tema de los traslados. Yo menciono por ahí al pasar el tema del régimen. O sea, acá desde que se hicieron cargo los militares en
noviembre del 73 de todo el régimen carcelario, hubo 3 decretos reglamentarios de cómo debían vivir o cuáles eran las reglas a las que debíamos atenernos los presos políticos. Que en algún momento, con el segundo decreto creo que fue, comenzamos a ser llamados banda de delincuentes subversivos marxistas-leninistas. Los decretos son el 2024 del 75, que es el primero que empieza a quitar todos los beneficios que hasta ese momento tenían los presos políticos en las cárceles. Después viene el 780 del 79, que es el que comienza a definir un plan de estratificación de los presos políticos, con una calificación. La calificación era recuperable, medianamente recuperable e irrecuperable. Y después viene el 929, que es un reglamento perfeccionado del 780. Estos reglamentos, en realidad, marcan pautas generales del régimen al que debíamos estar sometidos. Por ejemplo, anecdóticamente, bueno, por ahí depende de la cárcel, decían, podés tener un termo, podés tener 2 camisas, que son las provistas. Se empieza en el año 76, fin del 76, principio del 77, comienza la implementación del uniforme, por lo menos en La Plata. Creo que en Rawson fue antes. O sea, cosificar al preso político, para que no se diferencie en nada, que es una metodología también de castigo psicológico, ¿no? Entonces te empiezan a aprender a todo, 2 calzoncillos, 2 pares de medias, un par de zapatillas, en algunos lugares te permitían tener mate, las cárceles federales, por ejemplo, te daban cubiertos de metal cuando había algo similar a la carne para comer, y si no, te daban cuchillo, te daban un tenedor y una cuchara, nada más. En las cárceles del servicio penitenciario bonaerense eran todos elementos de madera. Bueno, este régimen, esto va estratificando, va cosificando, bueno, te marca normas, yo digo, por ahí administrativas, pero que en el fondo esconden una manera de reprimirte psicológicamente. ¿Por qué? Digo esto, porque por ejemplo estaban permitidos los diarios por pabellón provistos por el servicio penitenciario. Ahora, ese diario tenía que pasar primero por la censura, en donde estaba permitido, donde te lo autorizaban, porque por más que estuviera autorizado había cárceles donde no lo tenías. Entonces el diario llegaba hecho fleco, porque no había nada, hasta cosas que a uno le parecen casi infantiles, qué sé yo, sacar la propaganda de una película porque había una actriz de las famosas Chicas de la Marina que venía con un escote pronunciado. Y bueno, también con estos decretos comienza la limitación en el régimen de visitas, cantidad de visitas, calidad, la exigencia del vínculo parental para poder hacer uso de la visita, y esto obviamente comienza a limitar y a impedir, digamos, un contacto permanente. Las redes de familiares empezaron a funcionar, se fueron aceitando, pero el problema central es cuando empieza el traslado a distancias lejanas. O sea, porque imagínate, por ejemplo, familiares de compañeros de Tucumán que tenían que ir al penal de Rawson, tenían 2000 y pico de kilómetros, y esos compañeros tenían 6 días consecutivos de visita, cada 45. Entonces la familia tenía que venir, el que se costeaba el pasaje, y además tenía que alojarse, comer 6 días. Lo que hay para destacar acá, digamos, es la actitud de parte de la población de Rawson y de Trelew, que ya tenía un antecedente nosotros cuando fue la fuga del 72, que había muchos sectores solidarios ahí. Incluso hubo algunos dirigentes políticos que
apoyaron las denuncias que iban haciendo los compañeros en la zona, como el caso de Santiago López, que fue después diputado nacional por el alfonsinismo, de lo que me acuerdo ahora, ¿no? Bueno, en todas las cárceles se daba esto, o te mandaban a Resistencia, entonces de Buenos Aires a Resistencia tenías 1400 kilómetros, con el mismo régimen, 6 días de visita corrido cada 45, con el agravante de que vos por ahí llegaba el familiar y estaba cortada la visita porque el preso estaba sancionado. Y no había habido tiempo de informarle a la familia que el compañero estaba sancionado. O el otro lado de la moneda del régimen, porque la tortura y la represión y el objetivo de destruirnos, de desorganizar todo, no estaba centrado solamente en los presos políticos, estaba centrado en los familiares también. Por eso tenemos muchos familiares que están desaparecidos, que fueron el motor de la organización de las comisiones de solidaridad. Pero los familiares se encontraban que por ahí, por el capricho de algún jefe de seguridad, tenían que entrar vestidos de determinada manera. Entonces por ahí a las mujeres le planteaban que tenían que venir con enagua, y por ahí a la siguiente visita le decían que tenía que ser con combinación. No podían venir con remeras con escote pronunciado, tenían que ser todas cerradas, por ejemplo, prendas holgadas, las polleras por abajo de la rodilla, como en la década del 20, 30 del siglo pasado. No podían usar pantalones, el pelo recogido, no podían entrar pintadas, y a los hombres obviamente lo mismo, amén de que tenían que pasar por requisas vejatorias, que yo entiendo no se justificaban. ¿Por qué? Porque no había un contacto físico con el preso, era todo a través de locutorios, que esta fue también una incorporación que se empezó a implementar en todas las cárceles, en algunas mucho antes y en otras posteriores. Yo te cuento, cuando me voy de Devoto no estaban los locutorios. Cuando vuelvo sí estaban. Vuelvo transitoriamente en el 79, 10 días, y estaban los locutorios. En Rawson estaban antes. En Casero, la 1, los locutorios estuvieron siempre. Entonces no había contacto físico con los familiares. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Denigrarlo. Vejarlo físicamente, no es solamente la presión. No se puede ingresar ningún material de afuera, salvo mandar en algunas cárceles te permitían que en la correspondencia, que a veces era una carta por semana, a veces era 2 cartas por semana, depende del humor del turno del censor que había en cada cárcel, porque esto todo pasaba por la censura, nada llegaba directamente. Entonces podías incorporar y, por ejemplo, mandarte un par de hojas para escribir carta y algunas estampillas. Pero por lo general te obligaban a comprar todo dentro del penal. Y ahí también estaba limitado la cantidad de cosas que se podían comprar y los objetos. Continúa. Entonces, esta cuestión del régimen, que obviamente siguió incluyendo el tema de la celda de castigo, ya después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 79, donde un número importante de organismos de derechos humanos, de familiares, de lo que ya eran las madres de Plaza de Mayo, y los familiares nuestros que venían trabajando desde hace mucho tiempo, se sumaron a las denuncias que hubo de la CID. Entonces esto logró que se empezaran a romper algunas cosas internas. Pero esto también tiene que ver, para mí, ¿no? Básicamente con el tema del decreto 929 y una decisión política de los militares del año 80, que es donde comienza todo el otro trabajo de quiebre político y psicológico, porque esta estratificación de recuperables, irrecuperables y medianamente recuperables tiene que ver con el tema de que comienza a hablarse internamente del tema de la posibilidad
de la libertad vigilada, del arresto domiciliario, del uso de la opción. Es más, yo creo que el servicio penitenciario lo alienta porque se nos permitió a todos los que teníamos la posibilidad de gestionar un pedido de asilo en algún país, presentar el papel en los juzgados. Después era rechazado porque el que estaba a disposición del Poder Ejecutivo no podía salir. Y los que estaban condenados tampoco podían salir. Entonces, digamos, es todo un juego macabro, digamos. O sea, donde se van combinando elementos que buscan la ruptura del compromiso político del compañero, la ruptura de la ideología del compañero, o sea, que abandone lo que para nosotros era el proyecto de construcción de una sociedad distinta, una lucha anticapitalista, quebrarlo físicamente, o sea, por el aniquilamiento, o tampoco es casual que hayan surgido muchos compañeros que tuvieron algunos traumas, efecto del largo tiempo de que estuvieron detenidos, donde aparecían úlceras, hemorroides, asma, con una atención médica deficitaria, que nosotros la denunciamos en todos los juicios, lo que ha llevado en algunos casos a que haya médicos procesados y condenados. Ahí también hay un tema que tiene que ver con esta cuestión, que por ahí se omite, o es poco conocido. Amén de la celda de castigo, hubo compañeros que terminaron lo que se dice en la jerga común, terminaron locos por el acoso, por la presión, por las torturas, por los golpes, por la persecución a ellos, y en muchos casos porque desaparecían los familiares, se quedaban sin ningún punto de referencia, han desaparecido familias enteras. Entonces los mandaban a los llamados loqueros, al Borde, al Moyano. En Devoto hubo 3 mujeres nada más que fueron secuestradas a la salida del penal. No hubo, digamos, traslado con plan de fuga, digamos. Lo que no significa que no haya habido, las compañeras no hayan sufrido el régimen en las mismas condiciones que tuvieron los compañeros. Por ahí a lo mejor con el tema de cómo eran mujeres, algunas cosas atenuadas, pero de último el objetivo fue el mismo para todos. Esto te lo digo porque en algún momento se piensa que los servicios penitenciarios tenían luz verde para hacer lo que querían ellos como se les ocurría. Y no es así. Acá hay un régimen que está planificado, está conducido política y militar y estratégicamente por la Junta Militar, forma parte del genocidio. Al extremo nosotros hemos probado en la cárcel de La Plata que lo que se cometió en la plaza fueron delitos de lesa humanidad por genocidio, y que nos reconocieron el carácter de preso político por haber pertenecido a la organización que disentía con el pensamiento del gobierno militar. Entonces, te decía, estos compañeros que los mandan a los loqueros, algunos compañeros terminaron mal, ¿viste? Qué sé yo. Nosotros, por lo general, lo que teníamos era dentro del marco de la política de resistencia, además de lo que... Disculpa, Juan, entonces lo que vos, o sea, para cerrar bien la idea, ¿no? Cualquier institución, sea cárcel o sea institución psiquiátrica, todas respondían al plan sistemático de la Junta de Gobierno y los directivos. Exactamente. Y siempre por ahí, era... Claro, por ahí variaban las modalidades. Algunas modalidades, detalles, algunas maneras del ejercicio de esta presión. Y obviamente después estaban, digamos, el personal de tropa y los oficiales que algunos, como pasaban en los campos de concentración, se consideraban los dueños de la vida y la muerte
de nosotros, de los 12.500 y pico de presos que tuvimos en las cárceles legales. Y siempre con esa intención, pasar de irrecuperable, independientemente del nivel en el que estuvieras. Sí. Independientemente del nivel en el que estuvieras calificado, porque por ahí a vos te daban, ibas al régimen de los recuperables. Entonces, bueno, en el régimen de los recuperables, por ahí tenías la posibilidad de que te dieran un diario completo para todo un pabellón, donde había 100, 100 y pico de compañeros. Para que lo lean todo era imposible, porque estaban encerrados, no estaban con recreo, con pabellón abierto. O les permitían ingresar más libros que los que permitían al resto. Hubo cárceles donde el ingreso de libros estuvo prohibido durante años. El único libro que había para leer era la Biblia. Por eso en Rawson, por ejemplo, hay una época, una serie de años que se denomina la época bíblica. Los compañeros eran el único material que tenían para él. Entonces, cuando yo te comentaba al principio cuáles eran las formas de resistencia nuestra, la organización, básicamente, generar un plan para que el compañero esté ocupado, que pueda estudiar, que se pueda formar en los elementos de los cuales carecía. Yo te comenté, hubo cursos de economía, de derecho, hasta tuvimos una serie de compañeros maestros que le enseñaron a leer y escribir a muchos compañeros, que hicieron su primera carta estando presos a sus familiares o a sus hijos. Y después estaban otras actividades que nosotros las considerábamos recreativas porque era una manera de romper el aislamiento o desobedecer las políticas del régimen, qué sé yo, organizar concursos de poesía, de cuentos, de dibujos, algunas autodenominadas peñas clandestinas, si por ahí daba, o por ahí en la relación con el carcelero de turno lográbamos que nos aflajara un cachito, nos permitiera juntarnos. Por ejemplo, cada cárcel tenía la hora de recreo mínima que teníamos en casi todas las cárceles. A veces algunas eran todos los días, en otras eran día por medio. En algunas cárceles vos podías salir al patio de recreo y caminaban todos juntos. Y en otras, como Sierra Chica, vos salías y hubo una época que podías caminar de a dos. Y tenías que estar permanentemente como en la calecita. En otra época permitieron de tres. Esto básicamente esto llevó a que en Sierra Chica en el año 78 hubiera un rechifle grande que terminó con muchos compañeros sancionados por más de un mes, creo que fueron 2 o 3 meses, pabellones enteros que, digamos, no daban abasto los calabozos de castigo, entonces los dejaron encerrados en el pabellón, sin beneficios, sin visita. Rechifle se denomina en la jerga carcelaria a la actitud que tienen los presos de resistirse a cumplir determinadas órdenes. Entonces, también esto tuvo etapas donde nosotros, en función de la preservación física y evitar castigo, hubo algunas cosas que las aceptamos y hubo otras que empezamos a resistir. Una pelea grande fue por el tema de las manos atrás para caminar en los pasillos. Eso recién en algunos lugares en el 79, 80 se empezó a cambiar, en otros lugares fue hasta el 82, otras las requisas pescatorias. Las requisas no tenían un orden cronológico, hubo cárceles donde eran todos los días, y antes de salir al patio de recreo y al volver. Y mientras vos estabas en el patio de recreo, te requisaban la celda, donde te hurtaban cosas, te dejaban todo hecho un desastre. Pero la requisa por lo general, ¿en qué consistía? Había que desnudarse, mostrar, como dirían los cronistas del espectáculo, las partes íntimas, esa famosa frase de dese vuelta, abra los cantos, porque ellos lo que buscaban, digamos, sabían que nosotros teníamos algunas maneras de trasladar materiales escritos que eran de formación interna. Ellos buscaban ese tipo de cosas. Entonces también esto fue una pelea larga que llevó mucho tiempo, no totalmente comprendida y asumida, porque esta pelea la empezamos a dar, o se empezó a dar, por decisión de algunos compañeros de mayor nivel,
y por compañeros también de menor nivel, que tenían una actitud más firme frente a la represión, y que lo habían demostrado en la caída además. O sea, la cárcel te va gastando, te va limitando y te va comiendo, como se dice vulgarmente, el coco. Ahora, ¿cuál es la historia para nosotros? ¿Cuál es el mecanismo de defensa primario para el preso? No aislarse, o sea, mantenerse en conjunto en la comunidad y, digamos, generar reglas propias para compartir la vida y el régimen. Y básicamente el principio de solidaridad. O sea, acá nosotros apuntábamos que ningún preso, por ejemplo los que fumaban, que todos los presos que fumaban tuvieran cigarrillos. Que todos los presos que tenían algún problema de salud no les faltara la leche, por ejemplo. Que hubiera hierba para todo el mundo. O sea, son las cosas elementales que cualquier preso, político o no político, siempre te va a pedir. Está hierba, faso, brillo y brique. Que es la hierba para tomar mate, el brillo es el azúcar, el faso es el cigarrillo y el brique son los fósforos. Estas son cosas que uno conoció de los presos sociales, ¿no? Y se conocía también de la experiencia carcelaria de la Revolución Argentina, de Onganía. De Onganía Levingston Lanusse. Bueno, todo esto, digamos, era el marco con el que uno buscaba mantener la unidad del conjunto, que se empieza a resquebrajar no por decisión nuestra o por capricho, o a lo mejor no tuvimos una política más clara, ¿viste? Pero todo este tema en el año 80, de la opción, de la vigilada y demás, hubo algunos levantamientos de decreto de disposición del Poder Ejecutivo, pero los compañeros no se pueden ir porque tenían causa y estaban condenados. Entonces había todo, y todo este mecanismo era perverso. O por ahí te llamaban, ¿viste? Y te decían, bueno, ese ya fue el sumo. En el año 79, en la unidad 1 de Devoto, que en ese momento yo estaba ahí, debo haber sido uno de los pocos que pasó por el Tribunal Interdisciplinario, que era un mecanismo que inventaron ellos para categorizarlo. La categorización ya la tenían ellos por los servicios de inteligencia, lo que éramos cada uno de nosotros. Entonces, este tribunal constaba de una entrevista, de entrevistas personales, con el capellán de la cárcel, con un psicólogo, con el médico, ¿con quién más? A ver, con la gente de la biblioteca, y después todo un panel donde te sometían a una especie de tribunal, que era colectivo, que se armaba sobre la base de todas las entrevistas previas que habías tenido. Yo puedo contar anecdóticamente porque en las cárceles también hubo complicidad y hubo apoyo de algunos sacerdotes, pero hubo complicidad de tipos que decididamente estaban con la doctrina de seguridad nacional y seguramente habrán participado bendiciendo a los compañeros, al asesinato de los compañeros y a los torturadores, dándole la solución, ¿no? O sea, yo recuerdo esto del 79 porque a mí me tocó la entrevista con un sacerdote que se llama, de apellido Silva, que creo que estaba, si yo no entendí mal, en la capilla de Itatí en Belgrano, un cajetilla. Vos lo mirabas y ya te das cuenta que era un facho, peinadito de la gomina, todo elegante, ¿viste? Bien pintadito, con perfume. Y antes de que pasara yo, pasó otro compañero, que tenía una causa pesada. Bueno, cuando yo paso a esta entrevista, justo lo llaman de afuera a Silva. Y él dejó la libretita en la que iba anotando, tomando apunte, ahí en la mesa donde él estaba sentado del otro lado. Y yo, que en esa época veía un poco más que ahora, me acuerdo que la puse de costado, empecé a leer y estaba toda, ya estaba definido qué es lo que iban a hacer con este compañero, con el sopete, qué destino le tocaba. Le tocaba el de irrecuperable. Yo supuse que el mío también era el mismo, porque ya venía con de esa experiencia del pabellón 1 y bueno, toda esa historia. Bueno, cuando vuelve Silva,
justo había sido en esa época, se había hecho la conferencia de Puebla. Entonces yo me acuerdo que nos ponemos a hablar. Yo tuve alguna experiencia de chico cercana a monjas y sacerdotes que trabajaron, que después se incorporaron al movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Y además teníamos muchos compañeros presos que eran sacerdotes o seminaristas. Como verás, digamos, el universo nuestro era amplio, o sea, uno podrá decir, sí, eran todos terroristas, sí, pero la mayoría tenía una profesión que era legal, o había estudiado, o había resignado la realización personal por la realización colectiva que habían los proyectos que teníamos en esa etapa. Bueno, entonces yo me acuerdo que en un momento dado le digo, padre, le digo, no, usted no me podría autorizar el ingreso de los documentos de Puebla. Y se puso como loco, me dice, ve, usted no va a cambiar nunca, usted sigue siendo un subversivo, y que no va a cambiar, ¿cómo va a leer esas cosas? Porque aparentemente, por lo poco que nosotros sabíamos que nos habían transmitido los familiares, el documento de Puebla era un documento progre, entre comillas. Pero uno a veces le hacía estas cosas a estos interrogadores también para mostrarle que uno mantenía cierta coherencia y cierta entereza y que se tenían que comer los garrones que le planteábamos nosotros. Y si no le gustaba, bueno, a lo sumo nos tocaría el calabozo. A mí pocos días después me tocó el calabozo, ahí en la 1, me comí 30 días. Pero bueno, a veces yo a veces digo que los presos políticos, algunos todavía, no tenemos la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Tenemos el orgullo de haber sido y la ganas de seguir siendo los tipos que pelearon por una sociedad distinta. Bueno, y ahí vuelvo un poco al tema de estas expectativas que se empezaron a generar. Y bueno, empiezan a producirse salidas, con cuentagotas en el 81, en el 82 ya fueron más numerosas, la mayoría con arresto domiciliario o libertad vigilada. Y una cosa que me olvido por ahí por el camino son algunos compañeros que estuvieron presos. Bueno, termino. Algunos compañeros que estuvieron presos que salieron antes, tuvieron la suerte de salir en el 77, 78, y que se reincorporaron a la lucha desde afuera. Algunos fueron secuestrados, nunca más aparecieron. Está el caso de Ramírez, un compañero cordobés, que fue secuestrado junto con la madre de Molfino en Perú y aparecieron en España. Es un caso conocido internacionalmente. Y está el caso de un compañero docente de San Rafael Mendoza, Angelito Carabajal, compañero nuestro que volvió con la contraofensiva del 79, fue secuestrado junto con la mujer y nunca más volvieron a aparecer. Y así debe haber algunos otros casos.